Desarrollo Económico del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Óscar, muy buen día, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, encantado. Encantadísimos de poder conversar contigo con todo este tema. A ver, nada más para contextualizar rapidísimo y de manera general, ¿qué es un arancel recíproco? Porque esto es lo que escuchamos de manera reciente tras el anuncio pues que dio a conocer Donald Trump. Al final del día, Estados Unidos se cierra en relación a las acciones comerciales al resto del mundo en una forma no vista desde la década de los años 30 del siglo XX. De ese tamaño es el anuncio que se hizo la semana pasada. En este entorno se cierra menos con México en términos relativos, es decir, si lo vemos en términos absolutos, tenemos menor acceso al mercado de Estados Unidos comparado con el que teníamos antes del 20 de enero, pero tenemos más acceso comparado con el resto de los socios comerciales de Estados Unidos. Y ahí puede haber una oportunidad para México. En ese sentido, el Plan México puede cobrar mayor relevancia, el nearshoring puede cobrar mayor relevancia, y la tarea de México es, por una parte, negociar, buscar exenciones para los aranceles que quedan impuestos, recordemos, en el acero, en el aluminio, en los vehículos ensamblados, y también los productos que entran fuera del TEMEC, y también de hacer una reflexión muy profunda de qué infraestructura, qué precursores requiere México para poder capitalizar esta oportunidad de sustituir a otros socios comerciales como proveedores de Estados Unidos. ¿Qué propone el IMCO ante todo este panorama, Óscar? La mejor apuesta que tiene México en este contexto es apostarle por la competitividad, o sea, por desarrollar energía de excelencia, que tenga acceso a energía diversificada, asequible, competitiva, confiable, tengas logística competitiva para importar bienes, para exportar mercancías, y estamos hablando de puertos, de aeropuertos, de vías férreas, de carreteras, Estado de Derecho, certidumbre jurídica, que tú puedas invertir en México con razonable certidumbre, que no te van a cambiar las reglas del juego de tal forma que se vuelva inviable tu inversión o que pongan en jaque tu inversión, apostar a la seguridad física, por ejemplo, las carreteras, que tú puedas mover tus bienes de Hermosillo, por ejemplo, a Estados Unidos con relativa certidumbre, que no te van a saltar en la carretera, o que tú puedas meter tus productos por el puerto de Veracruz y llevarlos hasta la Ciudad de México sin el riesgo que roben los trenes, por ejemplo. Y finalmente apostarle por el talento, eso es algo que contempla el Plan México y tendría que ser quizá la prioridad, apostarle por la mano de obra calificada, por el capital humano, de tal forma que México pueda capitalizar esta oportunidad en los segmentos de mayor valor agregado, que se traduzca obviamente en mayores salarios, mayores niveles de bienestar para la población mexicana. Ahorita lo comentabas, probablemente México, Canadá recibieron quizá tras el último anuncio un trato entre comillas especial por ser socios de Estados Unidos en el TEMEC. ¿Esto significa o significaría futuro entonces que habrá resultados positivos en las próximas negociaciones que se den en el TEMEC o eso se podría esperar? Es pronto para adelantarnos y estamos Sí. en un entorno altamente impredecible, ¿no? Aquí vemos día a día. Ahora, lo que anunció el secretario Brad la semana pasada, el jueves de la semana pasada, fue que esperan en un plazo de 40 días tener resultados. Ese fue el plazo que fijó el Ujú. secretario Brad. Y bueno, ahorita está a caballo entre Washington y México, ¿no? Él y su equipo hablando con el secretario de Comercio, con la oficina del representante comercial de Estados Unidos, buscando una solución, y bueno, esperemos que se logre un acuerdo positivo para México, que por lo menos reduzca los niveles arancelarios que hoy por hoy tiene el país, ¿no? Mm. Insisto, recibimos un mejor trato que el resto del mundo, pero igual tenemos aranceles de 25% sobre los automóviles que exportamos, que son más o menos 17% de las exportaciones de este país. Tenemos aranceles sobre la serie de aluminio de 25% también, y finalmente tenemos aranceles sobre todo lo que no esté dentro del TEMEC, ¿no? Que también de 25%. Ujú. Nos fue mejor, pero al final del día México sigue con focos rojos que debe de atender, y esa negociación se debe hacer en Washington. Una de las propuestas del IMCO que estaba yo revisando, Oscar, es el alinear esta meta de entrenamiento de 150,000 profesionistas y técnicos anuales para formarlos en todas estas necesidades industriales, ¿no? Que se vienen o que están ahorita presentes. Cuéntanos qué tiene que hacer México para poder lograr esta meta. Claro, una de las metas del Plan México, probablemente una de las metas más interesantes del Plan México, es
formar 150,000 Ujú. profesionistas técnicos en educación dual, en educación continua, es decir, que no dejes la vida laboral para estudiar, ¿no? Sino que simultáneamente tú estés trabajando en una manufactura, estés trabajando en un centro de investigación, estés trabajando en una oficina y al mismo tiempo estés recibiendo entrenamiento, ya sea dentro de tu lugar de trabajo o en alianza con una institución externa. Y lo que proponemos es alinear este objetivo con los sectores prioritarios que el gobierno identifique. Podemos reemplazar a otros proveedores en Asia, en Europa, de Estados Unidos, y que México sea ese proveedor. Es decir, ¿dónde podemos sustituir a terceros países como proveedores de Estados Unidos? Y a partir de esa reflexión, a partir de las conclusiones de esa reflexión, alinear las metas de formación continua, de formación dual, a esos sectores específicos donde donde el gobierno crea que puede haber más potencial de inversión, más potencial de crecimiento en la participación de mercado que tiene México en Estados Unidos. Dicen ustedes también en el IMCO, entre este listado de propuestas, que México debe cumplir a cabalidad, por lo menos de este lado, ¿no? Con el espíritu y lo que tiene que ver con el TEMEC. ¿Y qué hay del otro lado, no? Porque luego Estados Unidos se pone como, como chicote, decimos coloquialmente, pero no sabemos realmente, o poco se dice, de si ellos también cumplen lo que les toca. Y los aranceles impuestos al acero, al aluminio y a los vehículos son violaciones flagrantes del Ujú. tratado. Pero México no puede darse ese lujo. Si México va a reclamar que Estados Unidos no está cumpliendo con las disciplinas del tratado, México tiene que ser el primero de cumplir con el espíritu y con la letra del tratado. Ujú. Al final, México está en una posición de mayor fortaleza si tiene una calificación perfecta en el cumplimiento del tratado, y a eso debería aspirar. Ujú. Actualmente vemos o podemos sentir algún efecto de los aranceles en nuestra vida cotidiana, Oscar, o qué sería o cuál sería el impacto más importante que pudiese la población sentir de momento. De momento todavía no, de Ujú. momento Bien. México no ha impuesto represalias, así que no tenemos aranceles hacia las importaciones que haga México. Todavía no vemos los primeros indicadores de actividad económica para ver el impacto que ha tenido esta imposición de aranceles. La próxima semana salen los datos de exportaciones de automóviles, ahí quizá podremos ver los primeros indicios, aunque probablemente todavía va a ser pronto para sacar conclusiones. Ujú. Pero los impactos principales al final del día, si reducen tu acceso a Estados Unidos, el primer impacto es al sector exportador mexicano, concentrado en el norte, en el centro, en el bajío del país. Estamos hablando de una tercera parte del PIB, más menos, ¿sabes? Es un impacto muy importante. Y ahí, ¿cómo se puede reflejar? Quizá el más inmediato es menor inversión, ¿no? Al final, si tú eres un inversionista que estás buscando dónde meter tu dinero, tal vez te esperas a que se calmen un poco las aguas antes de invertir en México. Ujú. Ese es quizá el principal impacto. Y ya más mediano plazo, si se reducen, si se reducían, por ejemplo, las exportaciones automotrices, ya podrías ver un impacto en el crecimiento económico, ¿no? Pero ahorita probablemente el más directo es el de la incertidumbre. Ujú. Es de momentos de incertidumbre te esperas antes de invertir en algo que conlleve algún riesgo, ¿no? Probablemente ahí está el impacto más tangible en lo inmediato. Como dicen por ahí, un día a la vez, ¿no, Oscar? Exactamente. Así es, así estamos, muy bien. Bueno, algo más, Oscar, que quisieras agregar en este tema y sobre todo, pues con estas propuestas, ¿no? Que se lanzan desde el IMCO para poder contrarrestar todo esto que está aconteciendo ya en un panorama global. Bueno, al final cerrar en un entorno donde Estados Unidos se cerró con todo el mundo, el TEMEC sobrevivió. Y al final eso es un reconocimiento tácito, implícito, de la profundidad de la integración regional, de la cadena de producción de América del Norte, de que Estados Unidos no puede ser competitivo sin México y Canadá, y eso es muy positivo. O sea, más allá de las turbulencias que hay y que habrá en los siguientes años, eso en sí mismo es muy positivo para México y Canadá, y hay que aprovecharlo. Muy bien, Oscar, agradecerte infinitamente la posibilidad de conversar contigo esta mañana. Un saludo desde Radio Sonora. Encantado, bonito día. Oscar Campo, director de Desarrollo Económico del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad. Yo recomiendo ampliamente la lectura de este artículo.